negociación y con su salida natural, que sería una conciliación, y lo que significa el Instituto de la Conciliación. En estos reglamentos arbitrales que existen en los colegios, la conciliación juega un papel fundamental. Generalmente hay una audiencia preparatoria en la cual lo primero que se hace es tratar de conciliar a las partes. Por experiencia personal, es interesante destacar y difundir que cuando las partes vienen con sus letrados, se sientan alrededor de una mesa y se encuentran con que le ven la cara a la otra parte y a los otros abogados, y le ven la cara a los miembros del tribunal, en esa reunión se aflojan todas las tensiones y se va generando un diálogo que facilita la conciliación. La gran mayoría de los temas de alquileres que se plantearon en el Tribunal de San Isidro terminaron en esa audiencia con una conciliación y obviamente con un acuerdo de pago en cuotas de la deuda existente de alquileres y o un convenio de desocupación en el caso que el contrato estaba vencido y que incluso había un juicio de desalojo en trámite. Otra variante no conocida por los abogados es que se podía acumular en ese juicio sumario la acción de desalojo con la acción de cobro de alquileres y accionar en una sola demanda, tener ambos conceptos. Y así se fueron arreglando muchos temas en San Isidro. En esa primera audiencia ha sido que generalmente por ahí se pasaba a cuarto intermedio, se postergaba para otro día, para continuar dialogando entre las partes y buscando un acuerdo. Generalmente se llegaba a buen término en una conciliación. Por eso el Instituto de la Conciliación es tan importante y es lo primero que se hace en la primera audiencia antes de que después se pase a lo que sería la audiencia de vista de causa con la consideración de la prueba y demás. De manera de que otra experiencia interesante que se dio también en San Isidro fue la presentación conjunta. Hubo algunos casos que los abogados de ambas partes conversaron, hicieron una presentación conjunta de demanda y contestación, pero además modificaron algunos aspectos del reglamento y se pusieron de acuerdo en establecer otros plazos o establecer qué peritos se iban a designar y plazos especiales para peritos. Yo recuerdo que hubo un caso interesante planteado en un country de la zona, en el cual se pusieron de acuerdo ambas partes y desarrollaron todo una especie de reglamento adicional al reglamento existente de común acuerdo, y se fue generando y se fueron cumpliendo esas etapas hasta llegar a un puerto de un laudo, digamos. Otra cosa que quería decir de la experiencia de San Isidro es que las 2 o 3 veces que se intentó discutir el laudo, digamos, en los tribunales, fue, digamos, rechazado tajantemente por el Departamento Judicial San Isidro. Esto se debe en parte a que en la gestación del Tribunal de San Isidro participó también activamente el doctor Roland Arazi, gran defensor del arbitraje, que fue creando conciencia entre todos los jueces de San Isidro en la necesidad de dar certeza a estos laudos del tribunal que tenía el Colegio de Abogados. Los 2 o 3 casos que llegaron a consideración de los jueces departamentales fueron, digamos, rechazados y obviamente quedó firme el laudo dictado. Otra cosa que ha sucedido también en otros expedientes es el momento de colaboración del Tribunal de Arbitraje con los jueces departamentales, ya sea para plantear medidas precautorias, etc. Y en ese sentido, la
la relación ha sido bastante fluida, es decir, como dije antes, en el Departamento Judicial de San Isidro se reconoce la actuación del Tribunal de Arbitraje y no ha habido mayores problemas de impugnaciones en ese sentido. Sí. Con respecto a lo que contaba acá José Carlos, tenemos que tener en cuenta, bien claro, previamente, para poder comprender cómo funciona el arbitraje, qué es sí el arbitraje. Y el arbitraje, cuando hablamos de arbitraje, estamos hablando de justicia. El arbitraje es una forma, es un instrumento para impartir justicia a través de jueces privados. Los árbitros son jueces privados, generalmente elegidos por las partes, a los cuales las leyes de todo el mundo, y también las nuestras, los códigos que son los que regulan actualmente el arbitraje, y las demás leyes modernas del mundo, le dan al arbitraje, al laudo arbitral, que es la sentencia, al laudo arbitral, que es la decisión a través de la cual termina el proceso arbitral, le dan el mismo efecto y valor que a una sentencia de un tribunal judicial. Vean ustedes que en la mayoría del Código de la Nación, de la provincia, la mayoría de las provincias, de la provincia de Buenos Aires y de la mayoría de las provincias del país, el laudo arbitral o la sentencia arbitral firme y ejecutoriada tiene la misma validez que una sentencia judicial, es decir, que habilita la ejecución judicial. La única diferencia es que como los árbitros no integran la estructura del Estado y carecen del poder de imperio que tienen los jueces estatales, no pueden ejecutar por sí mismos, como lo hace el juez estatal, la decisión que dictan. Y hay que pedirle a la parte interesada, tiene que ejecutarlo, hacer una ejecución de laudo arbitral que se hace por el mismo procedimiento de ejecución de sentencia que cualquier sentencia judicial. Es decir, con esa única diferencia de la falta del poder de imperio que tienen los árbitros, todos los demás atributos y características propias de la jurisdicción se dan tanto en la jurisdicción estatal como en la jurisdicción arbitral, que es en esencia una verdadera jurisdicción, a la cual se llega por la decisión y la voluntad de las partes, en general, salvo algunos supuestos de arbitraje obligatorio legal que se encuentran contemplados, por ejemplo, en esta legislación de fondo para determinados casos en los que predominan las cuestiones de ellos. Pero el arbitraje esencialmente se llega por decisión de las partes que son las que deciden antes de que se plantee un conflicto o después del planteado del conflicto, solucionar sus divergencias, sus diferencias por vía de la justicia arbitral. Sí, en ese sentido es fundamental el papel de la discusión. Es decir, uno no se cansa de decir de que ante las oleadas de nuevos abogados que van saliendo de las numerosas universidades argentinas, que como dije antes da pie a una crisis en el ejercicio de la profesión, la difusión del arbitraje, la difusión de su naturaleza jurídica, de su estructura, de sus procedimientos, de las ventajas de acortar tiempos, de las ventajas de utilizar el método de conciliación que casi todos los reglamentos tienen, se vuelve, imperioso. Quería mencionar también que hay algunas universidades, tengo en mente la experiencia que está haciendo la UBA con respecto, en coordinación con otras universidades latinoamericanas, del arbitraje, están haciendo cursos y promoviendo entre los estudiantes y los abogados jóvenes distintos encuentros. Este año la UBA ha organizado con una universidad de Colombia
al respecto. Va a haber una jornada en la República de Colombia. Sí, la cuarta o quinta. Sí, esto lo maneja el doctor Jorge Caivano, que tiene una de las cátedras en la UBA. Que además es uno de los principales especialistas, no diríamos el principal, especialista en materia de arbitraje, que ha profundizado tal vez como nadie el estudio de esta disciplina. Y el libro que sacó Caivano sobre arbitraje en la década de los 90 ya es un clásico. Es lectura obligatoria para todo el que quiera introducirse en el tema. Y después, bueno, hay numerosos artículos y notas publicadas en las principales revistas jurídicas comentando distintos aspectos del arbitraje. Pero insisto, el problema fundamental es hacer difusión, sobre todo entre los jóvenes abogados, los que van saliendo de las universidades, y que allí en los cursos de grado no existen, en la mayoría de las universidades no existe el tratamiento especial del arbitraje, no se lo enseña y no se insisto nuevamente, este es un tema de una cultura de la negociación y salir de la cultura de la confrontación. Es decir, el cambio cultural es imprescindible para que el arbitraje avance. Bueno, yo no sé si puedo decir mucho más de las experiencias. La experiencia de San Isidro marqué las principales falencias que hacen al accionar de los abogados que vienen con una deficiencia de formación y que no entienden el problema. Nosotros, por ejemplo, ahí en San Isidro hemos subido a la página web, al sitio web del colegio, los reglamentos, hemos subido las nociones básicas del tema y además hemos subido la jurisprudencia, obviamente sin los nombres de las partes, habida cuenta que el arbitraje, digamos, no es público, pero no mencionando las partes, hay numerosos laudos que han sido subidos al mismo sitio del colegio, de manera de que cualquiera los puede consultar. Lo que hace, completando acá lo que señalaba José Carlos, en lo que hace a la actual reglamentación normativa del arbitraje, volvemos a señalarles que la tienen que buscar. Se encuentra actualmente en nuestro país, que vuelvo a insistir, es uno de los únicos puntos por Uruguay que no tiene una moderna legislación de arbitraje, se encuentra contemplada en la regulación de todos los códigos procesales del país. En un capítulo, un libro aparte, en el caso de Nación y Provincia, el libro sexto del proceso arbitral, porque no obstante que mal que le pese a algunos, el arbitraje transita y se desarrolla a través de un proceso y es una figura típicamente jurisdiccional. No obstante ello, debemos señalar, porque es importante para quienes quieren introducirse en el estudio del tema, que desde el año 2007 hay una sola provincia que tiene un régimen moderno de arbitraje, que es Río Negro, que es un ejemplo para todos las demás provincias. Río Negro optó, al modificar su código procesal, optó por mantener el arbitraje dentro del código procesal, pero a través de una regulación moderna. Ese nuevo código, que fue debido a la pluma de Roland Arazi, entonces condensa en su libro sexto, que modifica lo que era el régimen similar al de Buenos Aires, al capital federal, condensa las modernas concepciones en materia de arbitraje en pocos artículos muy concretos, pero es el único régimen moderno que tenemos en materia de arbitraje. Lo que faltaría a esto sería señalar que en los códigos procesales de las distintas provincias está el arbitraje de amigables componedores, que es una figura distinta a la que contemplan los reglamentos de los colegios. En el arbitraje siempre
en las clases que dijimos recién, bueno, fundamentalmente encontramos dos. El arbitraje que van a ver regulado en todos los códigos procesales es el arbitraje ad hoc. Los códigos procesales, el arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc es donde las partes nombran libremente a los árbitros y entonces y no fijan un procedimiento. Y si nos sometemos a arbitraje, entonces el código, siguiendo las viejas tradiciones españolas, establece un procedimiento en el código para designar a los árbitros, fundamentalmente, y establecer los aspectos en los cuales van a resolver los árbitros. Pero desde siempre se entendió, y así lo demuestran, por ejemplo, el hecho del funcionamiento de prestigiosísimos tribunales arbitrales, como sería el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Bolsa de Comercio de Rosario, que no obstante que el Código Procesal no prevé expresamente el funcionamiento de tribunales arbitrales, no lo impide y las partes pueden someterse a un arbitraje institucional, es decir, administrado por una entidad, y obviamente a su reglamento. Por eso es que tenemos dos tipos de arbitraje: el arbitraje ad hoc, que es el que contemplan los códigos, y el arbitraje institucional, que es el que en realidad ha hecho florecer el arbitraje. Y dentro también, en lo que hace a las clases, tenemos otra diferenciación muy importante. El arbitraje, como lo van a ver, está contemplado en los códigos, puede ser de amigables componedores o de derecho, o a la inversa, de derecho o arbitraje iuris, en el cual el árbitro interpreta y aplica el derecho como lo haría un juez, y tiene que fundar su sentencia en derecho como lo haría un juez estatal, y el arbitraje de amigables componedores, como nació, como originariamente era más común, cuando todavía los estados no estaban muy desarrollados y había una cultura clara del arbitraje, en el cual los árbitros fallan o laudan según su leal saber y entender. Es decir, no tienen por qué ser profesionales del derecho, sino que generalmente a las personas más conocidas del pueblo, del lugar, las personas a las cuales las partes tenían confianza, y entonces estas personas resuelven lo que se llama en equidad. Pero el arbitraje por el cual han optado la mayoría de los colegios de abogados es el arbitraje de derecho, en el cual la forma en que se desarrolla es similar, y como se debe basar o fundar la sentencia, es similar a la de una sentencia judicial. Bueno, sí, vamos terminando y redondeando, todavía no ha llegado ninguna pregunta. Les quería decir y aconsejar y tal vez pedir a todos los colegios de abogados del país que vean la posibilidad y la conveniencia de instrumentar dentro de sus respectivos ámbitos los tribunales arbitrales. ¿Por qué? Porque con esto de que el arbitraje es una forma de heterocomposición de conflictos que sale fuera de los muros de tribunales, muchos parecen entender que por esa sola circunstancia el arbitraje pasaría a ser un instituto en el que cualquiera puede manejarlo, es decir, que cualquiera puede administrar arbitrajes. Más peligroso aún es que pretenden administrar arbitrajes de derecho sin ser abogados y sin someterse a normas de derecho. Vamos a ver en las próximas charlas más adelante que si bien nuestras legislaciones no exigen, las legislaciones vigentes, los códigos, salvo el moderno, sí, de Río Negro, no exige el título de abogado para el arbitraje de derecho, las veces que la jurisprudencia ha tenido que fallar, en general ha establecido, pocos fallos, que el código no lo dice porque es innecesario que lo dijera, porque tratándose de un mecanismo arbitral que desemboca en un laudo de derecho, va implícito, se sobreentiende que solamente un abogado puede ser árbitro. Entonces, ¿qué pasa? Al florecer el arbitraje, otras entidades, algunas no profesionales, otras profesionales pero no de la abogacía, han organizado tribunales arbitrales y aún con pretensión inclusive de algunos de hacerlo de derecho y sin estar integrados por abogados. Tema que siempre hemos tratado de combatir
y demostrar la inconveniencia, porque en definitiva puede llegar hasta afectar la calidad y la validez del laudo, en cuanto un laudo de derecho que no esté emitido o dictado por abogados puede llegar a ser considerado que tiene una motivación insuficiente que puede llegar a posibilitar su anulación en vía judicial. Entonces, a todos los colegios quedamos a disposición para suministrarle todos los antecedentes que tenemos, los reglamentos, tanto de los colegios que funcionan en la provincia de Buenos Aires, como algún otro que también está funcionando, la moderna legislación y normativa para que los colegios contemplen y vean la posibilidad de implementar tribunales arbitrales. Pero fundamentalmente, previo a ello, tienen que hacer una tarea docente, haciendo saber a los colegas que además de la solución, típica solución del juicio, también tenemos en nuestras manos la posibilidad de resolver los conflictos por medios o por vías privadas con intervención de los abogados en forma mucho más rápida, efectiva y especializada. El solo hecho de que se tenga en cuenta que un arbitraje en general tiene que dura entre un mínimo de 6 meses y no más de un año, y que además generalmente también la decisión que dictan los árbitros es irrecurrible, nos lleva a la conclusión a pensar de que tal vez esta sea la alternativa más conveniente, sobre manera en momentos en que encontramos una administración de justicia muy complicada, en algunos lados también muy colapsada, por la cual el arbitraje, frente a la cual el arbitraje se presenta como una alternativa muy conveniente y valiosa. Sí. Hay una pregunta, hacen el interrogante si se sugieren tribunales o árbitros unipersonales. Sí. En general, los reglamentos prevén el funcionamiento de un tribunal arbitral de 3 árbitros, pero siempre dejan a las partes que son las dueñas del asunto general. La autonomía de la voluntad está campeada en forma casi irrestricta, salvo respecto a determinadas normas interrogables o orden público que establece el Estado en la materia porque es justicia, que pueden elegir por un árbitro único. Eso lo decide cada reglamento. Pero y otros reglamentos también establecen que cuando las cuestiones son de escasa cuantía, se designará un árbitro único, salvo que las partes opten por la intervención de un tribunal. Si las partes no optan por la intervención del tribunal, se entenderá que interviene un árbitro único. Árbitro único que en el caso de organizarse un tribunal en la órbita de los colegios de abogados, obviamente debe integrar la lista o la nómina de los abogados habilitados o inscritos como tales para intervenir como árbitro. A propósito de eso y contestando la pregunta, la experiencia de San Isidro nos indica que tuvimos un caso en que las partes se pusieron de acuerdo en un árbitro único, que fue el doctor Banasco, que en ese momento integraba el tribunal. Tuvimos un solo caso a través de los años, pero los reglamentos, como ha dicho esto, prevén que puede ser un árbitro único, lo cual abarataría algunos costos. En esto es importante que tengamos en cuenta que todos los abogados tal vez no tienen que pretender ser árbitros. El arbitraje es una disciplina que tiene raíces y principios y características muy particulares, algunas de ellas diferentes de las propias y típicas del litigio judicial, precisamente porque tiende a evitar las formalidades, las rigurosidades, las solemnidades en las que está inmerso el proceso judicial y que en el proceso arbitral generalmente son licuadas, limadas o morigeradas, de forma tal de poder llegar a la verdad real sin cortapisas formales. Entonces, es muy importante que todos los colegios, los que deseen introducir el arbitraje en sus colegios, cuenten con una necesaria docencia previa a todos los matriculados. Y el interés que tienen que tener los matriculados es que funcione su tribunal o tribunal arbitral más que el ser árbitros. ¿Por qué? Porque es esencial que los árbitros sean los mejores y que se los designe, como hemos hecho en la FACA y en la mayoría de los colegios, por concurso
concurso abierto de antecedentes y oposición entre aquellos colegas que acrediten mayores conocimientos en materia arbitral, de forma tal de asegurar una adecuada calidad que pueda competir y no ser de inferior jerarquía de la justicia judicial. Bueno. Colegio de Mercedes y Colegio de Bahía Blanca con intensa participación. Bueno, agradecemos al Colegio de Mercedes y al Colegio de Bahía Blanca con intensa participación en el tema. El Colegio de Mercedes le pedimos fuerza, que sigan adelante, están instrumentando, organizando un tribunal arbitral, que no me cabe duda que atento el empuje que tiene la gente del Colegio de Abogados de Mercedes, su presidente y la persona que está encargada de organizar el tribunal arbitral va a tener éxito, fundamentalmente también porque es una zona muy extensa y entonces ahí también se facilita la intervención de los tribunales arbitrales, porque los árbitros para resolver se pueden trasladar a cualquier parte, no tienen la formalidad y la estacionalidad que tiene un juzgado, un juez judicial. Personas se reúnen y de acuerdo a la conveniencia de las partes pueden celebrar las audiencias o resolver en cualquier ciudad que pueda estar comprendida dentro del departamento judicial. Bueno, quedamos a la espera de ustedes. Les vuelvo a reiterar, las próximas conferencias van a ser el 18 de junio del 2014, siempre a las 14 horas, el 2 de julio del 2014 y finalmente el 16 de julio del 2014. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias. Buenas tardes y gracias.